Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el nuevo video del canal. Vamos a hablar acerca de las bases del náhuatl. Este no es un tutorial para aprender a hablar en sí el náhuatl, sino aprender las palabras, los conceptos que ocupamos dentro de los círculos de danza, ya sea en los ensayos o en las ceremonias. Entonces, espero que les guste, espero que les pueda ayudar para comprender mejor lo que hacemos, que todo lo que se relaciona a la Xitontequiza Mitotilistli nos va a ayudar también para comprender lo básico que sería los números, los ilhuit, un poco de los rumbos, los colores y toda esa simbología que se va manejando en nuestras danzas. Bueno, entonces te invito a que te quedes, que te suscribas al canal, que dejes tus me gusta y bueno, Tlazo Kamati, vamos a iniciar con el video. Bien, ¿qué pasa con la lengua náhuatl? Primero, debemos de entender que existen muchas variantes de la lengua, no es una sola lengua la que se habla en las diferentes regiones de México, sino se tienen aproximadamente registradas entre 40 y 45 variantes. Incluso entre nahuablantes de diferentes regiones a veces no se entienden en su totalidad o puede ser totalmente una lengua diferente, pero con bases con las mismas raíces del náhuatl. Para este tutorial vamos a usar la variante más utilizada en el centro de México, que sería la que actualmente todavía se usa en el estado de Morelos, en el estado de México, en la Ciudad de México, en algunas regiones de Puebla y de Tlaxcala. Entonces esa va a ser la variante. Ya ustedes con el tiempo se pueden especializar, ya sea en náhuatl clásico, náhuatl moderno o en alguna de sus variantes que están repartidas en las diferentes regiones de México. Es importante entonces por ahora comprender que hay muchas variantes y que nos vamos a enfrentar o a encontrar con palabras en náhuatl que nosotros no comprendamos porque son de otra región. Entonces vamos a tratar de entender un poco de esa diversidad y las palabras que yo les pueda transmitir en diferentes regiones, pues se las voy a exponer aquí dentro de los videos. Bueno, la escritura en lengua náhuatl también es un tema que se debe de conocer porque existen muchas formas de escribir, de plasmar nuestra lengua a través de letras. Están desde las oficiales, que son las propuestas hechas por la SEP, que básicamente tratan de ocupar toda la gama de letras que tenemos a nuestra disposición para expresar nuestra lengua. Y también están las propuestas hechas por los nahuablantes, que bueno, ellos básicamente sugieren que no importa en sí la escritura, sino más bien el sonido, que se logre captar la entonación y todos los sonidos que se hacen para que se puedan reproducir. Entonces ellos sugieren que en el caso de la C, de esas letras que tienen sonidos diferentes dependiendo el carácter que le siga, por ejemplo la C, que puede sonar como Q o puede sonar como S, buscar letras específicas que solamente reproduzcan un sonido pero que puedan facilitar la escritura de la lengua, porque les digo, en sí la escritura de la lengua no es tan importante, sino lo importante es captar el sonido, la pronunciación y el simbolismo que lleva implícita. Para ejemplificar lo anterior, tenemos en pantalla la palabra México. Vamos a ocupar esa palabra para exponer un poco del método en cuanto a la escritura que vamos a estar ocupando en estos videos. Bueno, tradicionalmente, basados en el español, se pronuncia México. Es una palabra esdrújula que se acentúa en la E. La X va a sonar como J. Entonces tenemos México, y cuando la pasamos al náhuatl, nosotros vamos a eliminar ese acento y va a ser una palabra grave. El sonido va a ser Mexico. La X entonces también cambia el sonido a una SH. Como les digo, en sí la escritura no es tan estricta ni tan importante. Si ustedes se acomodan, en lugar de usar la X con la SH para que les recuerde el sonido, lo pueden hacer. Lo que importa es que sea ese sonido, que se capte ese sonido. Entonces
según este método vamos a cambiar México a México. Eso va a ser como la base principal. Más adelante les voy a comentar el por qué se ha elegido ciertas letras para suplir otras y cuál es la función específica de esas letras en la lengua náhuatl. ¿Cuáles van a ser las letras que vamos a ocupar para nuestros videos, para nuestro método de enseñanza a través de estos videos? Bueno, las vocales específicamente las vamos a ocupar todas. También las consonantes vamos a ocupar de toda la gama que tenemos del español, vamos a elegir solamente 11. Las terminaciones vamos a ocupar 4 diferentes terminaciones que son, bueno, estas es un tema aparte, más adelante voy a estar profundizando en este tema para que comprendan. Voy a dar previamente algunos ejemplos para que entiendan más la forma en cómo se van aglutinando las palabras en lengua náhuatl para dar significado, que básicamente es a través de raíces y de terminaciones. Así es que este tema de las terminaciones vamos a tocarlo más a fondo y un poquito más adelante. Mientras ahorita voy a explicarles por qué estas letras en específico las tenemos en la parte de arriba de la pantalla. Tenemos, como les digo, las vocales, que serían la A, E, I, O, U, y las consonantes nos quedarían la H, que ya a la hora del sonido de la lengua se va a traducir como una J suave, como por ejemplo tlajtocan, ese se representa a través de una H. El tlajtocan no es tlatocan, sino tlajtocan. La H lleva ese sonido, les digo, justo de una J suave. La K va a representar el sonido tanto de la C o de la Q. De ese sonido lo vamos a ocupar a través de la K, de la letra K. Por ejemplo, Cali no va a ser a través de la C, va a ser a través de la K, siempre la K. La L va a sonar como L. La doble L es el sonido de la L, pero extendido. Por ejemplo, en Malinali lleva la terminación li, pero no es Malinali, sino Malinali. Lleva un saltito más dentro de la L. La M va a seguir sonando igual, la N también, la P, la T, la X, esa es la que va a adquirir el sonido de SH, la Y igual, y la Z va a ocuparse para el sonido de la S o de la C en algunas ocasiones. Les digo, este uso de letras va a evitar que ocupemos letras para ejemplificar sonidos diferentes. Entonces ya tenemos la Z establecida para el sonido de la S y la K para el sonido de la Q o de la C en algunos casos. Más adelante vamos a manejar algunos ejemplos y va a quedar más claro conforme vayamos adelantándonos en los videos. Vamos a ocupar la palabra en lengua náhuatl acat, que quiere decir carrizo, para ejemplificar un poco cómo se van formando las palabras. En azul tenemos aca, que es básicamente la raíz de esa palabra. Cuando nosotros vemos en cualquier lado escrito aca, vamos a traducirlo como carrizo, aunque no tenga su terminación. Ahorita vamos a entrar en ese tema. La TL entonces la vamos a guardar como la terminación de acat, carrizo. Entonces ahorita nos va a servir solamente que cada palabra en lengua náhuatl está formada por una raíz y por una terminación. Entonces la terminación va a depender de qué tipo de sustantivo estemos manejando y los sonidos dentro de ese sustantivo. Entonces, como sabemos, hay 4 diferentes terminaciones, las vamos a ver ya a detalle más adelante. Ahorita no los quiero abrumar con tanta información, solamente vamos a comprender cómo están formadas las palabras dentro de nuestra lengua náhuatl. Entonces, carrizo, su raíz es aca y su terminación es TL. Ahora, para profundizar en esto de identificar y usar las raíces de las palabras de nuestra lengua náhuatl, vamos a ocupar la palabra acatochtli. Ahora, como podemos observar en azul, sigue estando la raíz de acat. Ahora tenemos otra palabra después de acat, que es tochtli, que quiere decir conejo. Al nosotros juntar esas dos raíces, esas dos palabras, por un lado acat y por el otro lado tochtli,
estamos creando una palabra con significado que podría expresarse como conejo de carrizo o conejo de los carrizos. Entonces aquí podemos identificar ya con dos palabras cómo la lengua náhuatl tiene esa función aglutinante, es decir, se va juntando, se va uniendo a otras palabras, a otras, más específicamente a otras raíces de palabras. En este caso aca, la raíz que es acat, la raíz de acat, perdón, queda solamente acat, y cuando se junta con tochtli identificamos su raíz tosh y su terminación tli. Entonces ya tenemos ahí identificadas dos raíces. Vamos a seguir sumando otra palabra para que quede más ejemplificado este uso de raíces y terminaciones. Aquí observemos entonces que, por ejemplo, en caso de acat, perdió totalmente su terminación y solamente estamos usando su pura raíz. Esa raíz la juntamos con tochtli, que aquí en este caso sí guarda todavía su terminación. La palabra completa para conejo es tochtli, aunque su raíz sea solamente tosh. Ahora observemos la palabra que ponemos de ejemplo, ya es más extensa, acatoshkali. ¿Qué es lo que podemos identificar? Primeramente las raíces, como les voy diciendo, aka todavía está, tosh ya perdió su terminación. Dense cuenta que ahora la palabra que conserva la terminación es la final, que en este caso es kali. Aquí la raíz de kali es kal. Observemos la función de la doble L. Se divide una L en su terminación y una L en su raíz, entonces es kal, y la terminación se conserva como li nada más. Entonces la palabra que nosotros hemos creado ya con el acat, con el tochtli y con el kali en aglutinado sería akatoshkali, akatoshkali, y se traduciría como recinto del conejo de carrizo. Entonces ya aquí podemos ver más a grandes rasgos cómo nuestra lengua se va fusionando a otras raíces. Entre raíces se va como haciendo la cadenita y solamente conserva la terminación de la última palabra que queda en la secuencia. Entonces ahorita voy a entrar ya de lleno con un poco de la simbología que involucra el uso de la lengua. Todavía vamos a ver las terminaciones, eso no se me olvida, pero quiero aprovechar en este justo momento que estamos viendo las raíces para que queden mejor comprendidas, ya usando conceptos que vamos a ocupar mucho dentro de nuestra Xitontequisa Mitotilistli, que es la danza. Bueno, la siguiente palabra les podría resultar a simple vista un poco confusa y larga, extensa. Es una palabra, como hemos estado viendo, compuesta de diferentes raíces que van pues aglutinándose. La última solamente es la que conserva su terminación, pero esta palabra en específico a mí me gusta usarla en el inicio de los cursos porque permite, además de comprender la estructura del náhuatl, también permite darnos una idea de todo ese simbolismo que se encierra en esas palabras. Entonces, si hay algo que se puede complicar, precisamente es manejar todo ese simbolismo. Recuerden que aquí estamos aprendiendo el náhuatl para saber qué estamos haciendo dentro de la danza, entonces va a ser inevitable meternos en el lado simbólico. Ya si ustedes quieren verlo más como aprender la lengua, pueden complementarlo con otros tutoriales de otras personas o otros cursos, conforme ustedes vayan como que adquiriendo esa habilidad para comprender los conceptos y vayan, no sé, requiriendo más información al respecto de la lengua en formato de aprender a hablarla. Aquí, como les digo, vamos a meternos junto con palabras y simbolismo porque siento que esa es la forma más fácil para involucrarnos en el idioma, no nada más aprender el náhuatl y seguir pensando como lo marca la forma europea, sino aprender el náhuatl y empezar a modificar el pensamiento también a nuestra propia lengua. Entonces, la palabra que a continuación les voy a exponer es Tlahuizcalpantecutli. Suena muy largo e igual complicada para el principio. Es básicamente Tlahuizcalpantecutli. Entonces aquí tenemos cuántas raíces podemos identificar así a simple vista. La primera, tlahuiz, la segunda, cal, la tercera, pan, y la cuarta y última,
Tecujtli. Recordemos que la H va a sonar como una J suave y esa terminación tli es la que se va a respetar en la palabra. Ahorita vamos a descomponer esta palabra y les voy a ir pues explicando raíz por raíz y el significado total de la palabra, que para nuestros antepasados era una forma de nombrar a Venus. Recordemos que Venus, como ya vimos en el tutorial de la Yolot, de la danza de Yolot, Venus tiene unos periodos en los que aparece durante el amanecer o durante el atardecer. Tlahuizcalpantecutli era el nombre de Venus, representando la estrella del amanecer. Ahorita vamos a profundizar más en su simbolismo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la palabra Tlahuizcalpantecutli. Ahora aquí en pantalla ya la tenemos dividida en sus raíces. La primera Tlahuiz viene de luz directamente. Cal, como ya vimos anteriormente, es la raíz gramatical de la palabra Cali, que aquí voy a puntualizar algo. Nosotros la vamos a utilizar como recinto, aunque normalmente en otros lados ustedes la puedan encontrar traducida como casa. Aquí lo que pasa es que el Cali se refiere a un espacio que no es habitado, sino es visitado más bien. Es un recinto, es un espacio abierto que cualquiera puede ir y no se habita, no vive alguien ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos metafóricamente de un no lugar, Cali también va a representar el cuerpo. Y casa va a estar representada por la palabra Shanti. Entonces hay una diferencia marcada por la propia lengua que es necesario respetar a la hora de buscar los conceptos y los significados. Entonces, para casa va a ser específicamente la palabra Shanti, y para referirnos a recinto o a cuerpo, dependiendo la metáfora que usemos, va a ser Kali. ¿Ok? Bueno, pan es una preposición que su palabra completa es ipan y que quiere decir sobre, en posición, por ejemplo, sobre la mesa, sobre el cuarto, cualquier sobre. Tecutli es otra palabra difícil para traducir porque en realidad no tiene una traducción específica, sino que hace referencia a un grado alcanzado en el que ya se es poseedor de mucho respeto. Eso normalmente se le daba a personas que habían alcanzado sus 52 años, que ya eran abuelos y que habían aportado mucho a la sociedad o que habían realizado aportes en la medicina, en algún área, en la observación del cielo, en la matemática, en la construcción. Entonces se lograba tal conocimiento que la sociedad le otorgaba ese grado de Tecutli. Ese grado, esa palabra, perdón, es difícil interpretarla o traducirla porque no se apega a un género, sino que ese Tecutli se le puede otorgar tanto a una mujer como a un hombre. Normalmente se traduce como señor, pero en esa traducción ya va implícito un él. Entonces la palabra total de Tlahuizcalpantecutli se traduce normalmente como el señor que está sobre la casa de la luz, pero esto es erróneo. ¿Por qué? En primera, porque nuestra lengua no está apegada al pensamiento europeo para esa traducción, porque en la lengua náhuatl no se hacía, como les digo, distinción de género, y ese él no debe de ir ahí en esa interpretación. Entonces, si nos apegamos al pensamiento, y aquí es muy importante porque se hace una diferencia entre pensar como europeo, como tradicionalmente lo hemos venido haciendo, y pensar con referencia a nuestra lengua náhuatl. Entonces aquí la traducción, basados en ese pensamiento metafórico de nuestra lengua náhuatl, sería nada más quien está sobre la casa de la luz. Entonces se elimina el señor que está sobre la casa de la luz y se queda quien está sobre la casa de la luz. Ese quien evita el uso ya de él o ella, justamente como sería una interpretación más apegada de Tecutli, que es un grado de mucho respeto y que refiere conocimiento y que no está ligado a un él o a un ella. Entonces, Tlahuizcalpantecutli, en su lado simbólico, que representa esa etapa en el que la estrella Venus aparece
justo por encima de donde sale el sol, que sería el oriente, o según nuestros antepasados el Tlahuizcampa, que otra vez Tlahuiz, la partícula, la raíz de luz, y Campa, que en este caso refiere a rumbo, la palabra rumbo. Entonces Tlahuizcampa es el rumbo de la luz y es el lugar por donde aparece la estrella Venus, y en ese momento esa estrella se llama Tlahuizcalpantecutli. Recordemos que tiene dos periodos la estrella Venus para ser observada. Uno es en la mañana, cuando se llama Tlahuizcalpantecutli, y otro al atardecer, que es cuando se llama Xolotl. Entonces nosotros, a través de la lengua náhuatl, vamos a ir conociendo precisamente ese simbolismo y cómo se va formando esa palabra y cómo expresa ese simbolismo. Todas las palabras que vamos a estar manejando no son literalmente lo que dice, sino vamos a saber el grado de metáfora que ocupa nuestra lengua náhuatl. Bueno, ahora vamos a ver el tema de las terminaciones. Vamos a ver las 4, como ya les había dicho, hay 4 de ellas, y vamos a iniciar con la TL porque considero que es la más usada en las palabras de la lengua náhuatl, y por lo mismo de que es la más usada, los errores en su pronunciación son más evidentes. Entonces voy a poner un ejemplo de una mala pronunciación y una buena pronunciación, porque tiene una característica, es como un soplido más que una pronunciación marcada. Es como dejar pasar aire entre el paladar y la lengua. Por ejemplo, la palabra papalot, escucharon, la terminación es casi imperceptible, pero existe, está ahí presente. Entonces la pronunciación incorrecta sería papalotl, con la terminación marcada de TL, y la correcta sería papalotl. Ese el vientecito que soltamos es la pronunciación correcta. Entonces papalotl en lengua náhuatl quiere decir mariposa. Acat ya habíamos visto anteriormente que quiere decir carrizo. Coatl quiere decir serpiente. Chicahuat es la palabra que usamos dentro del círculo de danza para darnos ánimos, quiere decir fuerza. Entonces cuando vemos a alguien en el círculo decimos Chicahuat, como mandando un mensaje de ánimo. Xitomat quiere decir jitomate, que gramáticamente sería el shi, ahora el ji vendría de xixiltic, que es el color rojo, y tomat quiere decir tomate. Entonces habría una diferencia aquí de pronunciación entre el tomate verde, que sería nada más tomat, y el xitomat, que sería el tomate rojo. Vamos a practicar estas palabras y ahorita vamos a ver un poquito de más palabras para que ustedes puedan practicar las terminaciones. Ahora, la segunda terminación más usada de la lengua va a ser la terminación tli. Van a encontrar igual muchas palabras con tli, así es que pues hay que conocerlas. No tiene mayor complejidad en su pronunciación, es simplemente tli. Por ejemplo, tochtli, y ya habíamos visto que tochtli quiere decir conejo, ya habíamos identificado también su raíz, que es tosh, y su terminación tli. La siguiente palabra es zipactli, quiere decir cocodrilo. La tercera es miquistli, quiere decir cráneo. La cuarta es itzcuintli, otra vez la pronunciación itzcuintli, quiere decir perro. Y la quinta palabra es osomachtli. Recuerden el sonido de la H, practíquenla. Osomachtli quiere decir mono. Y estos son pues algunos ejemplos con la terminación tli. Les digo, no tiene mayor complejidad. Solamente vayan identificando las palabras y practiquen en conjunto raíz y terminación. Bueno, ahora seguimos con la terminación li, que ya habíamos visto también un ejemplo de esta terminación. Aquí sí hay un detalle con su pronunciación, porque es una L alargada. Si vemos y recordamos la palabra Cali, se divide esa L entre la raíz y la terminación. Entonces cuando pronunciamos en la terminación es Cali,
esa un poquito se alarga un poco. Cali, no es Cali, sino Cali, ese pues alargamiento de la pronunciación, y es la misma que se va a dar, por ejemplo, en Malinali. Cali ya habíamos dicho que es recinto, Malinali es hierba, Citlali es estrella, y Mayagüeli es, no sé si ustedes conozcan la representación del maguey. Entonces normalmente se pronuncia Mayagüel, porque como les digo, ya el náhuatl se ha diversificado mucho, entonces se han ido modificando algunas pronunciaciones. De hecho, en las terminaciones es en donde uno más se va dando cuenta, porque ya hay más terminaciones que estas cuatro, pero es válido porque es la adaptación misma de la lengua. Entonces es correcto decir Mayagüel o Mayagüeli, como ustedes se acomoden. Yo personalmente digo Mayagüel, por ejemplo, pero reconozco que existe esa regla de Mayagüeli en la terminación. Entonces ahorita vamos a ver más palabras con esta terminación para que ustedes vayan practicándola, pero es necesario que pronuncien esa terminación li, que es prácticamente imperceptible, pero a la medida en que su oído se vaya educando a la pronunciación, la van a poder identificar. Entonces es mejor que la vayan aprendiendo a pronunciar. Otra vez: Cali, Malinali, Citlali, Mayagüeli. Ya por último tenemos la terminación in, que esta, bueno, si quieren adentrarse bien a la lengua náhuatl, ya como forma, les digo, de aprenderla a hablar, busquen información referente a las terminaciones más profundas, porque la in, por ejemplo, es una terminación que tiene un dilema, porque algunos autores la consideran la original, la más antigua. Se supone, según ellos, que todas las palabras al principio, en origen, tuvieron esta terminación in, pero ahora es la que menos se presenta en las palabras. De hecho son muy pocas. Entre ellas está olin, que es para esto esta doble L sigue manteniendo su alargamiento en la pronunciación. Entonces es olin, quetzpalin o quilin. Olin quiere decir movimiento, quetzpalin quiere decir lagartija, y oquilin quiere decir gusano. Entonces hay muy pocas palabras, ustedes ya van a ir identificándolas a lo largo de este curso, y también vamos a ver otras terminaciones que no están aquí pero ya están presentes en el náhuatl, y que igual han sido adaptaciones que se le han ido dando a la lengua, no actuales pero sí ya más modernas, después del siglo XVI. Entonces son parte de las modificaciones que nos vamos a ir encontrando, y las cuales pues también debemos saber para conocer cómo se van usando, cómo se van juntando con las raíces gramaticales de nuestra lengua náhuatl, y esto cómo se da en la danza también, cómo se practica y cómo se pronuncia. Bueno, ya para terminar esta parte del video referente a la lengua náhuatl, les voy a dejar 20 palabras que a la vez que les van a ayudar a practicar el idioma, nuestra lengua náhuatl, también les van a ayudar a comprender un poco la estructura de una de las cuentas matemáticas que se ocupan dentro de la estructura del calendario antiguo. Estos 20 palabras hacen referencia a cada uno de los elementos que conforman la Sempohualtonali, que a su vez está formada por los elementos que denominamos Ilhuit, que si lo traducimos es retorno, pero hace referencia a los días. Entonces ustedes se van a estar aprendiendo los 20 días del calendario precuautémico. Entonces es necesario que los practiquen, que los memoricen, que identifiquen sus raíces y sus terminaciones, lo que hasta ahorita hemos visto, y después voy a explicarles por qué los colores, por qué están acomodados así. Les voy a enseñar los glifos correspondientes de cada palabra, de cada elemento, y los vamos a relacionar con la matemática, con la cuenta calendárica y con todo el simbolismo que representa cada uno de ellos. Por ahora vamos a practicar la pronunciación. Vamos a comenzar con Zipactli, Ejecat, Cali, Quetzpalin, Coat,
Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Ozomachtli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. Bueno, esas serían las 20 palabras que espero se las aprendan, y en el siguiente video vamos a introducirnos más en esas palabras, en los pronombres también y en los números. Para ir relacionando todo, vamos a hacer algunas frasecitas que les van a ayudar a interactuar dentro del círculo de la danza y en general en su vida. Pueden practicarla con su familia. Y bueno, espero les vaya sirviendo toda la información que voy a estar compartiendo. Recuerden, se pueden suscribir al canal, dejar sus me gusta en los videos, compartir también, me ayudaría mucho. Recuerden que este es un proyecto para llevar información de forma gratuita a las personas que pudieran necesitarla. Acuérdense también que hay muy poca información relacionada a todo lo que se maneja dentro de los círculos de nuestra danza, la Xicontequiza Mitotilistli. Y pues bueno, esta es una forma de aportar. Espero te haya gustado. Tlazo Camati, y nos vemos en el próximo.